que se conoce como pues, la vía clásica del MHC2, tenemos lo que sería la gráfica que ya hemos hablado en el video pasado. Claramente pues esta información no la voy a repetir porque ya habíamos dicho que las células de las presentadoras de antígeno, macrófagos, linfocitos B y células dendríticas son las que permiten la presentación mediante no solamente MHC clase 1, sino también MHC de clase 2. La clase 2 es específica para los linfocitos TCD4. Y algo muy importante de notar acá es que no solamente son las células APC las que permiten la expresión de MHC de clase 2, también las células epiteliales tímicas. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque las células epiteliales tímicas o las del timo permiten lo que es la presentación en la edad de maduración en un órgano central o primario, permite la maduración de los linfocitos T para que reconozcan aquellos tejidos que no deberían estar reconociendo, que se conocen como aquellos tejidos endocrinos o tejidos restrictivos, creo que se les dice. Esto hablaré en otro video, cuando haga un video de órganos linfoides hablaré de eso, pero que tengan en cuenta que no solo las APC expresan el MHC de clase 2. Entonces, la diferencia radica principalmente en dos cosas. En la vía endógena, la vía del MHC clase 1, habíamos visto que se sintetiza el MHC a nivel del retículo endoplasmático rugoso y los péptidos se ensamblan dentro del retículo endoplasmático rugoso, junto con las tres chaperonas que se salen y luego se unen para que el péptido quede bien mediante el paso de las TAP. ¿Listo? Eso claro. Diferente en la vía exógena o la vía del MHC clase 2 es que se sintetiza lo que sería la molécula del MHC a nivel del retículo endoplasmático rugoso, eso no cambia, pero la diferencia es que el ensamble no ocurre donde se sintetizó el MHC de clase 2, sino que se va a ensamblar a nivel de la vacuola o la vesícula o el endo, como quieran decirle, que internalizó aquel péptido o aquel antígeno exógeno. ¿Listo? Es ahí cuando se genera el procesamiento y se puede ensamblar. Entonces, la diferencia son dos. Ya lo hemos dicho la primera, que es un antígeno exógeno, el otro es un antígeno endógeno. La segunda es en dónde se van a ensamblar aquellos tipos de moléculas del MHC de clase 2 junto con el péptido exógeno. A nivel de la vía de clase 1 se ensamblan en el retículo endoplasmático rugoso, y en lo que sería la vía del clase 2 o la vía exógena se internaliza en un endosoma y se ensamblan en el endosoma que internalizó aquella molécula. ¿Listo? Entonces acá tenemos lo que sería la entrada, ¿sí? Tenemos el antígeno, tenemos una cubierta con clatrina, que son son proteínas señalizadoras que permiten la fusión de lo que sería el lisosoma y demás. Y lo que sucede en este punto es que se forman unos endosomas, que son los endosomas tempranos o endosomas tardíos, ¿listo? Los endosomas tempranos pues son aquellos que tienen el antígeno, tienen el receptor, tienen diferentes tipos de moléculas celulares a nivel de la membrana y pues deben ser recicladas, ¿no? Cuando hablamos del endosoma tardío, es un endosoma que primero tiene un pH mucho más ácido y ahí es cuando entran a funcionar las lisosimas. Entonces las lisosimas permiten lo que es la degradación del péptido, es decir, de ese antígeno que se internalizó, se puede generar lo que sería la propia, digamos, el propio procesamiento adecuado, ¿sí? El corte como tal. Cuando hablamos de la vía de clase 1, cuando hablamos de la vía de clase 1, habíamos dicho que básicamente el proceso del recorte se realizaba principalmente por todo lo que tiene que ver, digamos, con el proteosoma. En este caso, son las vesículas junto con las lisosimas las que deben realizar esta función. Entonces tenemos los péptidos, ¿sí? Que son degradados por las lisosimas, perfecto. Ahora necesitamos el MHC, la molécula.
Entonces la molécula, habíamos dicho que se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, al igual que en lo que sería el MHC de clase 1. Entonces aquí es cuando entran dos conflictos, ¿sí? La primera es cómo hace el retículo endoplasmático rugoso para que los péptidos que se están internalizando por los TAP y por la ERAP no se peguen al no se peguen al MHC de clase 1, sino que se vayan al MHC de clase 2. Eso sería un problema, porque estaríamos juntando dos vías, una vía endógena que se va a presentar por una vía exógena. Entonces ahí tenemos el primer conflicto. El segundo es cómo se realiza la síntesis sabiendo que para estabilizar la cadena se necesitan chaperonas. Entonces, ¿cómo saben las chaperonas a qué molécula ir? Entonces ahí es cuando entramos en claramente la solución, y es que tenemos esta imagen de acá. ¿Listo? Tenemos esto que se llama el MHC, ¿sí? Cadena alfa y cadena beta de clase 2. Habíamos dicho que la cadena alfa y la cadena beta sabemos que son dos dominios transmembranales, ¿sí? Estos se sintetizan, se ensamblan, pero recordemos que si no tienen aquel péptido en la hendidura, se colapsa, ¿sí? Por ende, se debe realizar, al igual que en la clase 1, la entrada de unas chaperonas. Y estas chaperonas no van a ser las mismas 4 que habíamos hablado antes. Antes habíamos hablado de la calnexina, habíamos hablado también de la ERP57, habíamos hablado de la tapacina y habíamos hablado también de lo que es la calreticulina. ¿Listo? Entonces, como estas son las que se están usando a nivel de la MHC de clase 1, pues yo no los voy a poder reutilizar por MHC de clase 2. Solamente una. ¿Cuál? La que se libera de primerazo. Cuando se sintetiza la cadena alfa, habíamos visto que la cadena alfa es estabilizada por la calnexina, y cuando se une la beta microglobulina 2 es cuando se libera la calnexina y entra el ERP57 junto con el resto, ¿sí? Con la calreticulina y la tapacina. Entonces esta calnexina va a entrar en juego. La calnexina va a ser nuestra primera chaperona y la segunda va a ser la cadena invariante. Entonces la cadena invariante es aquella que va a estabilizar junto con la calnexina, ¿sí? ¿Qué pasa? La cadena invariante debe liberarse al momento de que se quiera unir el péptido. Esto es bien, que se forme este complejo es bien porque me evita la degradación y la destrucción de esta molécula de MHC2 hasta que ya tenga un péptido adecuado. Entonces, ¿cómo se permite la retirada o cómo se retira aquella cadena invariante de la molécula de MHC de clase 2? Aquí es cuando se realiza lo que es, digamos, dos pasos. ¿Listo? El primer paso es que se degrada un 90%. Este valor yo se lo pongo, no es real, no sé si es un 90%. Y luego hay un paso que degrada el 10%. El 90% es la gran mayoría de la cadena invariante, que es la que estamos viendo acá. Entonces, bien. ¿Quién hace esto? Las lisosimas, ¿sí? Las lisosimas que se encuentran ¿en dónde? Que se encuentran en el endoplasma. ¿Listo? En el endosoma, o en la vesícula que está con los péptidos. Y este 10% restante debe ser retirado, pero esta retirada no va a ser vía lisosimas, pues porque si no ya se hubiese digerido. ¿Qué pasa? Este 10% se conoce como el clip, ¿sí? Este clip está justo en lo que es la propia hendidura, y claramente se necesita que el péptido entre en la hendidura, y si está el clip no se va a poder meter. Entonces ahí es cuando clip significa, creo que significaba como proteína, era proteína asociada a cadena invariante. Proteína asociada a cadena invariante de clase 2, sí, era eso, clip. Entonces lo que sucede con el clip es que se va a degradar, pero no se va a degradar, digamos,
como se degradó el 90% restante, sino que aquí va a entrar como una especie de sistema de competencia, así como una especie de, no inhibidor, pero pues como que se roba aquella molécula competitivamente. Es decir, se va a acercar una molécula que es mucho más afín, que tiene mucho más afinidad por ese clip que la MHC de clase 2. Aquí es cuando entra la molécula que se conoce como el HLADM. El HLADM es un HLA no clásico. Los clásicos vimos que eran A, B, C, DP, DQ, DR. Este es no clásico y lo que hace pues es HLA, tiene una hendidura y es muy parecido, es inclusive más afín por el clip que la propia MHC de clase 2. Entonces es ahí cuando entra la HLADM, se roba el clip, se libera y queda lo que sería el MHC de clase 2 liberado para que el péptido se una y quede totalmente constituido de manera correcta, ¿sí? Pero entonces listo, vimos cómo se formó el MHC de clase 2, cómo se estabilizó por todo lo que tiene que ver la calnexina junto con la cadena invariante, cómo el HLADM entró y se robó el clip, pero no vimos cómo se generó aquel péptido. Entonces aquel péptido les había dicho que se generó por unas lisosimas. Principalmente hay una que se llama la captecina, creo que es la captecina. Puede que me esté equivocando con este nombre. Sí, la captecina. De hecho, voy a buscarlo de una vez. Pero entonces la captecina lo que hace es sí, las captecinas son las que permiten lo que es la degradación. Sí, total. ¿Y qué pasa? La captecina tiene una característica importante y es que es dependiente de qué tan ácido sea el entorno en el cual está. Si la captecina está en el endosoma temprano, pues no es un medio muy ácido que digamos. Cuando se introduce al endosoma tardío es que ahí cuando ya empieza a activarse y empezar a generar esas proteólisis de todo el tema de los péptidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un... este ejemplo, bueno, el problema que les había, postulado anteriormente, que cómo hace, si se sintetiza el MHC de clase 2, cómo hace para no confundirse con los péptidos del MHC de clase 1. Entonces es ahí cuando la cadena invariante entra en juego. La cadena invariante lo que hace es principalmente señalizar, primero, que se retire del retículo endoplasmático mediante vesículas. Y lo segundo es que permite que no se una ningún otro péptido, ¿sí? Claramente. Entonces, eso es importante. Y lo que hace la captecina es pues que captura lo que sería los péptidos y los rompe. Pero cuando los corta, ¿cuál es el tamaño que debe cortarlo? Recordemos que el tamaño de la MHC de clase 2, la hendidura, puede ir desde 13 a 18, creo, inclusive hasta 50 aminoácidos. El tamaño no es problema en esta molécula, ¿sí? Por ende, no hay ninguna ERAP, que era la aminopeptidasa retículo endoplasmática, no hay, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque el tamaño no es el problema. Entonces, ese sería el proceso principalmente. Y aquí la comparación de las dos rutas, que es muy bacana esta imagen. Tenemos lo que sería todo el complejo MHC clase 1 junto con su estabilización inducida por ERP57, calreticulina, la tapacina, y luego tenemos lo que sería la cadena invariante con la calnexina, que pues no está ahí, y el MHC de clase 2. Vemos cómo vía vesicular ya está el péptido junto con el MHC de clase 1, pero acá tenemos lo contrario, tenemos el MHC de clase 2 con cadena invariante. Entonces, si seguimos los textos, tenemos que el clase 2 alfa y beta, si una cadena invariante, bloquean la unión de un antígeno endógeno, es decir, lo que les había dicho antes. El complejo del MHC es direccionado al aparato de Golgi hacia compartimentos de la vía endocítica. Entonces, básicamente, lo que sucede es que pues, se meten a aparato de Golgi. La cadena invariante es degradada y deja el fragmento clip
que es lo que habíamos visto antes, y que luego viene lo que sería el HLA y retira ese clip. ¿Listo? El antígeno exógeno es captado y degradado y direccionado hacia los compartimentos endocíticos. Acá entraría la captesina, y el HLA-DM es el que retira el clip y permite la unión péptido complejo MHC. Eso sería la vía endocítica y la vía exógena, básicamente, del MHC de clase 2. No olvidar claramente la diferencia entre las dos, y tampoco olvidar pues, que las células epiteliales tímicas también expresan lo que son las propias MHC de clase 2, pues porque inducen la tolerancia a nivel del desarrollo.